En muchas ocasiones, los videojuegos se convierten en más que una forma de entretenimiento cualquiera. Debido a la interactividad que tienen, podemos pasar más tiempo con un juego que con una película o serie de televisión. Llega un punto en el que varios títulos requieren de una inversión seria de tiempo, convirtiéndose en segundos trabajos. Si eres lo suficientemente dedicado, pueden incluso convertirse en tu principal fuente de ingreso. Pero esto raya en una línea distinta, en la cual empezamos a hablar de streamers y suscripciones, y ese no es el objetivo de este video. Lo que sí mencionaremos es que este caso suele reservarse a los llamados juegos de servicio, como Fortnite o League of Legends, por lo que cambiaremos la perspectiva y hablaremos de juegos de un jugador, los cuales varían muchísimo en el espectro de tiempo. Asumamos que eres una persona promedio, con responsabilidades constantes que acaparan tu tiempo. Si este es tu caso, las horas a la semana disponibles para adentrarse en un juego no son suficientes. Tomemos como ejemplo dos títulos AAA lanzados en el último año: Spider-Man Miles Morales y Assassin's Creed Valhalla. En el caso del primer título, el cual es una secuela de escala reducida a comparación de Marvel Spider-Man para PlayStation 4, es posible terminar la historia principal en tan solo 7 horas y media. Terminar la historia de Assassin's Creed Valhalla, en cambio, toma 55 horas, casi 8 veces más que Miles Morales. Y aquí es una cuestión de opinión, porque hay quien te diría que 55 horas es una duración perfecta, o que 7 horas y media es muy poco. Es por eso que planteamos la pregunta: ¿qué tan largo debería de ser un videojuego? Soy Luis, hablemos de juegos. En la mayoría de las ocasiones, en especial hace 10 o 15 años, los reversos de juegos de PlayStation 2 o Xbox presumían tener gameplay que duraría más de 80 horas, lo cual era bastante lógico. Si estás pensando en comprar un juego nuevo, ¿por qué no irse por aquel que te diera un mayor valor? Si nos vamos todavía más atrás, fue la dificultad en juegos de Super Nintendo o Sega Genesis que hacía que fueran tan duraderos. El juego era caro, sí, pero te tomaba mucho tiempo terminarlo porque era difícil o, en la mayoría de los casos, simplemente injusto. De aquí retomamos la pregunta y proponemos una primera respuesta. Un juego debe durar el tiempo suficiente como para que su compra pueda justificarse. Hoy en día no es una cuestión de que los juegos sean precisamente más baratos. En promedio, su precio inicial ha aumentado, así que esta primera respuesta pareciera ser válida. Tomando los dos juegos recientes que mencionamos, Spider-Man Miles Morales y Assassin's Creed Valhalla, nos damos cuenta del valor que ambos tienen si eres un fan de los juegos de mundo abierto, pero en especial de la última entrega de la serie de Ubisoft. Si seguimos métricas de tiempo respecto a cuánto tiempo nos tomaría terminar ambos juegos al 100%, nos encontramos con una diferencia impresionante. Miles Morales toma aproximadamente 18 horas en completar, mientras que Valhalla toma hasta 130 horas. Aun si nuestro trabajo de tiempo completo fuera jugar, completar Valhalla nos tomaría 16 días y fracción. Claramente este título tiene un valor incomparable si intentamos graficar una relación precio-duración. Cuando hablamos de estos dos juegos, los cuales son títulos AAA y tienen un precio de 50 y 60 dólares respectivamente, comprar Valhalla es la clara decisión ganadora si tenemos un presupuesto reducido para nuestros juegos. Sin embargo, la accesibilidad a estos juegos, así como la existencia de mercados como Steam o servicios como Game Pass, ha permitido que, a pesar de nuestra falta de poder adquisitivo, el limitante a la hora de poder jugar no sea la cantidad de juegos que tenemos, sino el tiempo que tenemos para disfrutarlos. Debido a esto, la primera respuesta se vuelve un tanto inválida, llevándonos a un cuestionamiento diferente. Si no importa el precio en el que un juego está disponible porque tienes 100 disponibles en tu suscripción, ¿por qué es la duración y no la experiencia que nos aporta el juego el factor principal para escogerlo? Esto mueve un poco el campo, y es por servicios como estos que ahora vemos declaraciones como "este juego es demasiado largo" o "el juego no respeta mi tiempo". Y es que sí, hasta desarrollar un juego de un jugador para que sea más largo tiene sus razones. Tomemos como ejemplo nuevamente a Valhalla. Al ser un título de Ubisoft, las microtransacciones se encuentran presentes hasta en los elementos de los títulos de un jugador. En el caso de los títulos más recientes de Assassin's Creed, ha sido posible adquirir mejoras o boosts para nuestras tasas de adquisición de experiencia y monedas. A través de esto es posible saltar ciertas áreas opcionales del mundo para poder llegar a otro sitio antes. Bajo este concepto, Ubisoft está reconociendo que sería posible adquirir puntos de experiencia a un ritmo más elevado sin arruinar la experiencia de juego. Ubisoft le da un valor al tiempo que nos estamos ahorrando, por ende, la existencia de esta segunda frase, "el juego no respeta mi tiempo". Para ser francos, esto solo sucede si tenemos una enorme biblioteca de juegos. A fin de cuentas, no nos vamos a quejar de que nuestro juego dure 155 horas si es lo único que podremos comprar en un largo tiempo.
Las experiencias que han surgido tanto de estudios AAA como independientes han aumentado considerablemente en años recientes, lo cual cambia aquello que buscamos. Propongamos entonces una segunda respuesta más adaptada a la oferta de hoy en día. La duración de un juego debe de respetar nuestro tiempo y tener un balance entre tiempo de juego y contenido. La verdad del asunto es que, personalmente, me fascinan muchos juegos que toman demasiado tiempo en terminar. Tan solo recientemente pude completar Yakuza Like a Dragon, un ligero reboot de la famosa saga de simulador de karaoke y drama japonés que hizo un giro de 180 grados, dándole protagonismo a un nuevo personaje y cambiando el género a un RPG por turnos con un sistema de trabajos a la usanza de Dragon Quest y Final Fantasy. Sin contar los calabozos postjuego, los cuales abarcaron una cantidad considerable de las horas de juego, la historia y la mayoría de contenido opcional pudieron completarse en 45 horas. Y esas 45 horas estuvieron llenas de historia atrapante, un sistema de juego refrescante y un guión ridículo pero lleno de corazón. En cierta forma, sientes que el juego respetó el tiempo que le dedicas, dando una experiencia diferente y aportando nuevas ideas. Del otro lado de la moneda, tenemos un juego bastante más corto, Gato Roboto, un pequeño Metroidvania en el que controlas a un gatito en busca de herramientas para rescatar a su dueño. Si nos esforzamos, es posible terminar este juego en una sesión de menos de 3 horas. A pesar de esto, al terminar nos sentimos satisfechos, ya que el juego no extiende su estadía más de lo debido y, a pesar de ser complicado a ratos, no es ningún Dark Souls. En ambos casos, los dos juegos presentan replay value. En el caso de Yakuza, con un modo de New Game Plus, mientras que Gato Roboto nos invita a buscar el 100% de exploración y objetos encontrados como todo buen Metroidvania. Pero, ¿qué sucede con aquellos juegos que a veces llamamos experiencias, como Journey o Gris, que fueron hechos para disfrutarse como algo más lineal? En general no suelen ser muy extensos, causando en algunas ocasiones controversia. Tan solo en abril de este año, el juego Before Your Eyes fue lanzado en PC, y al ser un juego corto, capaz de ser terminado en menos de 2 horas, algunas personas decidieron aprovecharse de las políticas de devolución de Steam. De acuerdo a las políticas de Steam, es posible recibir una devolución total de un juego adquirido siempre y cuando la compra haya tenido lugar en los últimos 14 días y si el tiempo de juego no excedió las 2 horas. Y aun si el juego toma hora y media en ser completado, la política te permitiría devolverlo. La controversia surgió de varias personas que, a pesar de haber disfrutado del juego en su totalidad, pudieron chiflar y beber agua al mismo tiempo. Es como ver una película, llegar a los créditos y exigir que te reembolsen el boleto. Después de terminar Before Your Eyes, juego que nos deja sin la capacidad de expresarnos sin poder llorar, me puse a pensar un poco más en las 3 frases que creo podemos encapsular en un nuevo mantra para los gamers. 1. Los juegos deben tener un valor coherente. 2. Los juegos deben respetar nuestro tiempo. Y 3. Los juegos deben aportar una experiencia satisfactoria. Sin embargo, creo que el segundo enunciado debe cambiarse para tener un mayor impacto. Hablemos un poco sobre la falacia del costo hundido. Para no hacer la historia larga, es un sesgo que sentimos debido a que no aprovechamos del todo los productos o servicios que adquirimos. Como ejemplo, tomemos un juego cualquiera, en un caso personal, Assassin's Creed 3. En 2012 adquirí la edición de colección de este juego. Tristemente, llegó a decepcionarme bastante. No obstante, continué hasta completar hasta un 80% del juego, ya que, si no llegaba a este punto, sentía que al comprar una edición tan cara no habría valido la pena la inversión. Esto es lo que nos dice de una forma u otra la falacia del costo hundido. Cuando en realidad jugamos algo porque sentimos que debemos, llegamos a dejar de disfrutar un juego, o cualquier cosa. Hay quien argumentaría que esto hace a servicios como Game Pass extremadamente peligrosos, pero eso es harina de otro costal e historia para otro día. Teniendo esta información en mano, cambiamos este segundo enunciado en 2. Los juegos deben respetar nuestro tiempo, pero debemos saber soltar un juego si no resulta ser lo que esperamos. Ya sea el mundo minimalista pero artístico de Gris, Kamurocho, el barrio pequeño pero denso de la serie Yakuza, o los 7 mapas diferentes de Assassin's Creed Valhalla, siempre habrá un espacio en el cual sentiremos que nuestro tiempo fue invertido correctamente. La clave está en encontrar ese balance entre calidad, contenido y tiempo para encontrar nuestro juego perfecto. Entre sistemas de juego que varían entre géneros y duraciones de juego que también cambian de acuerdo al nivel de producción y alcance de los proyectos realizados por Ubisoft, Activision o un desarrollador independiente, tenemos que recordar estas 3 reglas la próxima vez que vayamos a nuestra tienda de preferencia o abramos las ofertas de Steam. Y por supuesto, recordemos no dejar de divertirnos con tal de terminar algo al 100%. A fin de cuentas, son juegos, ¿no? Hemos llegado al final del video, y te agradezco por haberme acompañado en el primero de muchos viajes por los videojuegos que estaremos realizando.
Como costumbre, quiero ocupar este último espacio para hablar de un juego que abarca parte de los temas que hablamos en el video. Recientemente, he podido jugar un poco de Oli Oli 2 en Switch, y la verdad es que es la definición de un juego bueno, bonito y barato, compacto e interminable. Aunque los títulos de estilo arcade no me emocionan mucho, las mecánicas y objetivos me llevan a seguir intentando obtener 5 estrellas en todos los niveles, así como intentar las versiones Pro con retos adicionales. Quizás no sea un título AAA o de moda, pero me acerco a él constantemente porque tiene un bucle de juego intuitivo y constante, pero no repetitivo. Además, la versión de Switch cuenta con Oli Oli 1 y 2, y ver la evolución de estos juegos me emociona mucho sobre el prospecto de su secuela, Oli Oli World, la cual llegará a consolas y PC a finales del año. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que un juego valga para ti? Deja en los comentarios tu opinión y recomendaciones. Nos vemos en el próximo video.